tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tengo una propuesta. Miren, yo sé que algunos de las que vayan a ver esta trama, este punto divino, que simulan ser unas rositas ahí, es un juego de puntos que a mí me encanta, me tenía hace un montón de tiempo, estuve ahí jugando con otro tipo de hilado, con otros colores. Y en estos días pasados, una amiga del canal, Mirta Gaitán, este está dedicado para vos porque sé que ella también le había echado el ojo a este punto y nos reíamos porque estábamos como conectadas, buscando esta trama divina que se ve mucho en Pinterest, por ejemplo, o bueno, en Internet, y no hay explicación. Así que estuve buscando, estuve viendo, hay varios trabajos hechos muy pequeñitos. Pero ¿qué pasa? Cada uno que he visto, cada muestra que vi, cada uno tiene un detalle diferente. Entonces, a mi juego me llamaron. Yo dije, yo voy a hacer con los puntos que a mí me parece, que quede bonito, que me guste, que yo quede conforme para lograr esta trama. Así que bueno, pispeando un poquito en el video, hay unas fotos que muestran el paso a paso así muy chiquitito en un idioma, calculo que es ruso, pero no estoy segura. No entiendo nada y tampoco se ve muy claro, pero bueno, esa inquietud a mí me encanta porque son desafíos para mí, me encantó, lo tenía trabajando hasta que una amiga del canal dijo, ay, yo quiero ese punto. Dije, bueno, vamos a sacarlo porque es hermoso. Lo estuve tejiendo con cashmere de verano, con hilo de algodón, pero no me convencía, no pegaba una, no me terminaba de cerrar la idea y lo tejí con estas lanitas que no son de las finitas del todo. Estoy trabajando con una aguja número 3, pero podría ser también una 3,5. Ustedes obviamente lo van a adaptar al grosor del hilado que quieran. Pueden elegir un color de fondo, cualquier color. Yo como estaba jugando con los colores como que son rositas, elegí un verde, pero cualquier color. Y después elegí este rosado matizado que lo tengo por acá, muy bonito. Este otro rosa matizado que también es finita, pero no tanto. Y esta otra que es un sueño, también es como matizada, esta lana, muy linda, es como sedificada, es una lana preciosa. Bueno, son distintas las tres, pero las cuatro en realidad, porque el verde también. Logré unirlo acá y me encantó esta combinación de colores. El rosado este se repite porque elegí tres colores y iba a continuar con esta pequeña muestra repitiendo los tres colores una y otra vez. Y siempre el mismo fondo. Es precioso. Les cuento, para hacer estas tres florcitas, que si ustedes quieren una pequeña muestra, van a cargar 24 puntos más uno, que siempre va a ser el de orillo. Entonces, ustedes van a calcular, quieren hacer 6 florcitas, van a tejer 48 puntos más uno. Siempre van a ir sumando de esa manera, depende de lo que quieran hacer. Lo máximo que vi con este punto fue una chalina que no era muy grande y con un hilo muy bonito en una foto, ¿eh? Y otra pieza que vi, un gorro con estos puntos. No sé, me pareció medio raro, pero bueno, estaba el gorrito con estos puntos que son divinos. Y cada uno va a ver dónde podrían aplicar esta preciosa trama. Y vamos a empezar con el color de fondo. Como les mencionaba, yo elegí el verde. Voy a volver a repetir estos colores. Entonces, vamos a formar una cadena de 25 puntos para hacer esta muestra con 3 florcitas por hilera. Me quedo tejiendo 3, 4. Tengo mi base para la muestra con 25 puntos. Voy a levantar una cadenita y vamos a hacer celditas. Levanto una cadenita de 3 para hacer mi primer vareta. Una cadenita más para separación. Tomo lazada y desde aquí voy a saltar un punto de base y nuevamente tejo una vareta. Entonces vamos a ir formando estas
pequeñas celditas, siempre saltando un punto de base con una cadena de separación. Y vamos a formar la base para esta trama. ¿Qué otra cosa les voy a mencionar sobre esta trama? El color de fondo yo no lo corto, pero el color de las florcitas sí se corta al terminar la hilera porque siempre se tejen del lado del derecho del trabajo que estemos haciendo. O sea que no vamos y volvemos con el mismo color. Bien, acá terminé con una vareta de orillo y voy a hacer una cadenita para estirar la hebra. Si ustedes lo desean, ponen un ganchito ahí porque esta va a quedar en suspenso. Tenemos que regresar y como les mencionaba, vamos a trabajar siempre con los colores de la flor del lado del derecho. El que va a ir y volver va a ser el color de fondo. En mi caso es este verde. Entonces, voy a buscar uno de los colores. Comienzo con este, como hice con la otra muestra. Muy bien, una vez que tenemos el color elegido, yo elegí 3 colores, pueden hacerlo con un solo color, toda la muestra, un color de la flor, menciona, ¿no? Bien, y vamos a empezar aquí. ¿Cómo vamos a empezar? Miren, ahí voy a dejar una pequeña hebra para después poder esconder. Y vamos a empezar en el orillo y un puntito dentro del hueco. Entonces, en el orillo levanto mis primeras 3 cadenitas que va a ser una vareta. Y dentro del hueco tejo una segunda vareta que aquí comienza con este punto, este que está dentro del hueco, comienza el dibujo en sí de la pequeña rosita que simula ser una rosita. Bien. Ahora, voy a tomar 6 lazadas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas y voy a saltar estos 2 huequitos que están aquí, este y esta celdita. Vamos a ir por esta tercer vareta, 1, 2 y 3, y aquí pincho y empiezo a soltar estas hebras tejiendo esta vareta de 6 vueltas. 6 y la cierro. Entonces me va a quedar este movimiento, la vareta y esta de 6 vueltitas, ahí. Ahora, voy a tomar una vareta de 4 vueltas. Ahí, 4 vueltitas. Voy al mismo espacio, pero miren. Giro un poquito ahí esta vareta que queda súper larga, la de 6. La giro ahí porque voy a pinchar, pero por dentro, ahí de donde está pinchada esta vareta de 6 vueltas. Entonces, tengo las 4 lazaditas, pincho, pero ven, en la misma vareta, pero del lado de adentro, no de aquí afuera, del lado de adentro. Tiene su porqué, ¿ven? Ahí. Y empiezo a cerrar. 1, 2, 3, 4 y cierro. Entonces, logré la vareta pequeña, la común, una vareta común, la vareta de 6 lazadas y la vareta de 4 lazadas. Bien, hasta ahí, miren que vamos despacito. Todo esto como que cuelga, que queda como muy grande. Ahora, voy a tomar una lazadita y tejo por detrás de estas dos. Vamos a trabajar en estos 2 huequitos, en este y en este. Entonces, por detrás de estas 2 bien largas, voy a tejer una vareta común, pero no la cierro. La mantengo ahí, tomo lazada y voy también por detrás de estos 2, en el otro huequito que tenemos ahí, y tejo otra vareta más. Voy a hacer esa colita. Ahí. Una vez que tengo a las 2, que ahí se ve bien, que nos queda una vareta en el medio, porque usamos solo los huequitos. Ahí voy a cerrar todo junto. Entonces, tengo la primer vareta, la de 6 vueltas, la de 4 vueltas
y dos varetitas que se cierran juntas, tomando en cada uno de estos huequitos. ¿Ven? Ahí se nota un huequito, el otro huequito. Ahí pueden ver cómo queda. Si yo lo giro, nos van a quedar estas dos que se cerraron juntas en cada uno de los huequitos. Lo pueden ver. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a hacer este otro movimiento para terminar de cerrar lo que formaría esta especie de rosita. Entonces, ahora voy a tejer doble lazada para hacer una vareta doble y voy a ir por detrás de esta varetita que se cerró junto con esta, al medio tengo que ir a pinchar esta vareta verde de la hilera anterior, esta vareta del color de fondo, pero por detrás, miren, tengo la doble lazada, voy por detrás, acá estoy, pincho esa vareta, saco la lazada y empiezo a cerrar la vareta doble. Una, dos, y acá me detengo. Antes de terminar de cerrar la vareta doble, tomo lazada y voy a tejer una media vareta. Entonces, vengo al mismo punto donde se cerraron o se tomaron estas dos súper largas, ahí, y tejo la media vareta. Cuando tejo la media vareta ya cierro también la vareta doble que tengo en la aguja. Tomo lazada, cierro, cierro y cierro. Ese es el movimiento que tenemos que hacer para terminar una de las rositas. Ahora, voy a tejer una cadenita al aire para saltar este hueco. Tomo lazada y salto directamente al próximo huequito. Ahí. Y tejo una vareta. Esta vareta que tejí ahí es la misma que tejo acá. Es el comienzo para hacer esta rosita. Pero voy a estirar un poquito para que ustedes puedan ver este movimiento. Hace como una pequeña curva, pero al mismo tiempo estas aquí rellenan la flor. Quiero mostrarles cómo quedan todos estos puntos como cruzados. Esta queda bien larga, esta es un poquito más cortita, pero quedan sueltas. Hacen esa especie de rulito que nos formaría la rosita. Esta que es vareta doble es como que empuja a estas otras dos. Todo una ingeniería. La que ha hecho esta trama, la que inventó esta trama, la verdad, estuvo bastante tiempo pensándolo, pero queda precioso. Acá me voy a detener porque yo quiero mostrarles que yo ahí cambié algunos puntitos. ¿Por qué? Porque hay usaron varios métodos para hacer esta rosita. Entonces, algunas las van a ver cruzadas por acá, le agregan algún punto cruzado para este lado, otros no le hacen la vareta doble de atrás. Entonces, cada uno le va a poner su propio detalle, algo que les guste. Bien, lo vamos a repetir. Entonces, yo ya tejí mi primer vareta que sería esta. La de origen no la cuento, solo cuento esta. Ahora tengo que hacerla de 6 vueltas porque ya hice mi varetita. ¿Qué es lo que nos separa? Nos separa este hueco de una cadena y una vareta, de un punto al otro. Y vamos de nuevo. Hice mi vareta, cuento 3 y 3 más. Tiene que haber 6 vueltitas. Tengo 3 y 3, 6. Voy a saltar a la tercera vareta, 1, 2, 3 y acá pincho. Y comienzo a cerrar. Queda súper larga, entonces tiene mucho movimiento. Ahí y cierro. Bien, hice la primera, súper larga. ¿Ven? Este es el movimiento que tiene. Ahora voy a hacer una de 4. 4. Recuerden, la doblo un poquito para atrás si les resulta más cómodo, pero una vez que hagan unos cuantos, esto sale como nada, ¿eh? Y voy a pinchar en la misma vareta de base, pero de este lado. No cruzo mi aguja por aquí. Voy a ir por dentro, ahí. Y tejo la de 4 vueltitas o cuádruple. La cierro. Ya tejí las dos largas.
Ahora tenemos que rellenar. Entonces, ¿recuerdan? Eran dos varetas cerradas juntas, pero íbamos a ubicar una en este hueco y una en este hueco. Estoy haciéndolo lo más lento posible. Ahí. Tengo a las dos y las cierro. Entonces van a formar una especie de triangulito porque están separadas con una vareta en el medio. Esa es la vareta que ahora vamos a sujetar con mi vareta doble. Doble lazada, vengo por detrás al huequito central y pincho la vareta. Voy cerrando la vareta doble, pero hasta el último punto, ahí me detengo. ¿Por qué? Porque esta vareta doble la voy a unir con una media vareta pinchada aquí donde están estas dos. Entonces puedo elegir ahí, puedo elegir un costadito, ahí un costadito, empujo y pincho. Como esta es media vareta, entonces yo ya tomo la lazada y cierro todo junto. Cadenita de separación y ya hice la segunda. Miren qué belleza. Súper delicado. ¿Quieren hacer un canisú? Hacen recto, una especie de canisú o una franja sobre el busto y abajo le agregan o tejido o alguna tela liviana. Esto es un sueño. Divina, divina. Hice mi cadena de separación, salto el hueco y la vareta. Me voy al próximo hueco y comienza nuevamente este punto. Esperen que voy a soltar un poquito de niebla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 y acá pincho y empiezo a cerrar. Ahora la de 4. Voy aquí atrás, pincho y cierro. Voy a las 2 que van en cada uno de los huequitos y se cierran juntas. Ahí. Voy a la doble, vengo por detrás, pincho en la vareta, me detengo, tomo la lazada y voy a la media vareta que la cierro juntita con la doble. Ahí. Y se me soltó, pero bueno, lo vuelvo a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ahí. Y ahora sí, cerramos. Cadena al aire. Y ahora voy a tejer una vareta, salto esta cadenita, una vareta en el orillo. Cadena de nudo, dejo una hebra. Otra de las cosas, estas hebras que nos van a quedar, he visto en una chalina que se las dejaron y hicieron flequitos cortos. Yo los escondí. Este es el movimiento, miren qué hermoso. Muy, muy bonita. Bonita, bonita esta trama. Ahora, vamos a girar para volver con el color de base, en mi caso el verde. Acá yo lo tengo a mi rulito y vamos a hacer así. Hice una cadena, voy a hacer una cadena más y sobre esta vareta de orillo dejo un punto deslizado. Ahí. Y levanto mi vareta de esta próxima hilera. ¿Qué es lo que vamos a copiar en esta hilera? Acá no me importa que quedaron dos, una de cada color. ¿Eh? Ustedes podrían deslizarse sobre el color rosado o el color que tengan de flor, pero yo con dos cadenitas ahí, uno y se forma la vareta de brillo. Entonces volvemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiar el movimiento donde están cada una de estas varetas del calado. Entonces, tengo tres, una de separación y miren, yo tengo acá mi calado. Entonces, ¿qué voy a buscar? El punto que esté sobre este calado. Ahí, pincho. Cadenita y ahora busco el punto que está sobre esta vareta. Ahí,
voy a pinchar porque me tengo que encontrar con la misma cantidad de calado que hice en la base de este tejido. Ahí busco donde puedo pinchar, pincho ahí y siempre voy a mantener esa misma cantidad de puntos. ¿Ven? Voy copiando. Esta va sobre esta que está aquí. Este queda ahí, lo pincho. Este queda ahí, lo pincho. Como arriba tenemos muchos puntos con el tema de las rositas, nosotros vamos eligiendo y vamos alineando cada uno de los puntos. Y estamos volviendo con el verde. Por eso les mencionaba, es el color de base, es el que no se corta, pero sí se cortan los colores que vayan a combinar. Así elijan un solo color para combinar las flores, lo tienen que cortar en el inicio, en el final de cada hilera. Acá voy a pinchar directamente sobre el punto de orillo. ¿Ven? Listo, cadenita, estiro. Entonces ahí alineé cada uno de los puntos, mantengo la misma cantidad de calados, giro. Y ahora miren, tienen una opción para hacer. Ustedes pueden repetir el mismo movimiento y las rositas van a quedar una encima de otra. Yo lo que hice fue moverme apenas un poquito, un espacio, entonces quedan como intercaladas. No quedan bien en el medio, podrían moverse más ustedes, los más audaces, si se quieren correr más. A mí me gustó este detalle, que no queden alineadas, apenas que queden desplazadas hacia un costadito y queda muy bonito, pero eso lo van a elegir ustedes. Lo pueden hacer alineadas, entonces copian el mismo movimiento que hicieron en la primera hilera y van copiándolo uno arriba de otro. Ahora yo les voy a mostrar para hacer con este otro color que tenemos aquí, esta hilera, porque luego es repetir lo mismo, ¿eh? Les voy a mostrar solo esta hilera para que vean cómo queda un poquito desplazada hacia un costado y cómo lo vamos a lograr. Este puntito ya saben, o lo estiran y lo dejan ahí o le ponen un ganchito, un alfiler, lo que tengan. Entonces, acá vamos a hacer así. Siempre voy a dejar una hebra. Acá, en vez de empezar en el orillo, voy a empezar directamente en el hueco. O sea, vamos a hacer este trabajo, pero aquí en el hueco. Se los voy a mostrar aquí también para que lo puedan ver. ¿Ven? No empiezo en el orillo, empiezo en el hueco. Este punto no pertenece a la rosita, lo vamos a hacer como para poder hacer un movimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a empezar en el huequito, levanto una vareta, una cadena de separación porque tengo que saltar este espacio y tejo en este huequito la vareta que corresponde a este conjunto de puntos. Entonces, la varetita común y ya comienzo, esperen que se me enredó ahí la lana, con las 6 vueltitas. 2, 3, 4, 5, 6. Cuento las 3 varetas. Entonces ahí es donde voy a pinchar. Queda apenitas desplazada la rosa o la roseta o rosita o esta trama tan linda con estos puntos. Hice mi vareta de 6 vueltas, voy por la de 4. Se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué logro? Logro no hacerlas muy alineadas. Ahora tejo las dos que se cierran juntas, una en cada hueco. Y ahora tejo la doble que viene por atrás de esas dos que se cierran juntas y sobre la vareta que me queda en el medio, tejo la vareta doble, tomo la lazada, vengo a este grupito y tejo la media vareta. Cerramos todo junto. Calado. ¿Ven cómo queda apenas desplazada y queda precioso? El calado lo hago con una cadenita y ya salto de este hueco directamente aquí. Y comienza nuevamente este punto rosita.
1, 3, 5, 6. Una vez que le agarran la mano, no saben que es súper fácil. Así uno lo ve bastante complejo, pero claro, son movimientos que no estamos acostumbrados a tejer, entonces parece complicado, pero nada que ver. Ustedes van a ver que con la práctica el puntito lo van a hacer solito y avanza. Solo que tienen que prestar atención para aprender dónde va cada uno de los puntos pinchados. ¿Sí? Y luego el punto sale perfecto. Hice mi segunda rosita, miren, charleteando. Miren qué bonita. Esta combinación en durazno y crema queda precioso. Cadenita y salto el hueco, recuerden. Acá esta rosita última nos va a quedar en el orillo, pero está bien. Ahí tengo tres, no quiero dar vueltitas de más. ¿Ven? Acá es donde se va a terminar esta rosita. Queda justo en el orillo porque teníamos un huequito de más al inicio. Que nos quedaba, siempre hay un huequito. Estoy haciendo la de 4 vueltas. Ahora las dos que se cierran juntas, recuerden, van en cada uno de los huecos. La doble que viene por detrás y pinchamos en la vareta. Esta doble, recuerden que se cierra junto con la media vareta que va en el orillo. A ver, ¿dónde puedo pinchar aquí? Cerramos todo junto, cadenita. Yo ya corté mi hebra y ahí hacemos un nudo. Miren esta belleza. Divino, tiene un movimiento increíble porque se van a ir formando vuelos, así es como que se mueve. Al ser tan largo este punto, entonces da ese movimiento precioso. Esto es todo, es lo que vamos a repetir. La primera, la segunda, si es que la queremos desplazada. Si no, siempre van a repetir la primera hilera. Ahora el verde es también exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Se me escapó la cadenita que había hecho. Tenemos que lograr alinear los puntos. Entonces, acá recuerden que yo empecé en el medio, entonces tengo que construir el de orillo. Ahí tengo las tres, no tengo una de más. Estas tres cadenitas y voy a unir con esta vareta con un punto deslizado. Entonces, completé el punto que me faltaba aquí, en el orillo. Y vuelvo a levantar. Una, dos, tres. Una de separación. A esta cadena de cadena de separación, bien digo, la voy a pinchar aquí, en el medio. ¿Por qué? Porque tengo que alinear con esta vareta. Entonces, acá lo pincho. Cadena de separación. Entonces voy a alinear con esta que está aquí. Esta vez nos toca tejer de frente los calados. En la hilera anterior lo tejimos por el lado de atrás, pero es exactamente lo mismo. Elegir el punto que justo se alinee mi calado. Entonces lo pincho ahí. Cadena de separación, alineo con el que está aquí abajo, ¿ven? Ahí, pincho acá. Cadena de separación, alineo con esta. Entonces pincho ahí. ¿Ven? Entonces logro siempre esas celditas que yo estoy necesitando para mi próxima hilera. Acá puedo pinchar ahí tranquilamente. Siempre vamos a separar con una cadena de separación para hacer la celdita. Que acá se me hizo un matecito. Ahí. Y es terminar de completar estas celdas preparando la base para la próxima hilera de rosas. Es un punto fascinante. Una trama súper, súper delicada. Puedo pinchar ahí. Y yo mencioné una blusa o un top o una chalina también. Les mencioné también que lo vi en un gorro.
que bueno, a mí me gusta más, me gustaría más una, estoy tratando de pinchar aquí que quedó bastante apretado. Este sería el de orillo, ahí está, quedó bien ajustado ese nudo. Pero ustedes pueden elegirlo para el trabajo que quieran. Logré tener todas mis celdas, entonces estiro la hebra, vengo hacia atrás y comienzo a repetir esta hilera. Yo había elegido un color más, pero bueno, no lo voy a hacer porque es repetir exactamente lo mismo. Si recuerden que, por ejemplo, en este calado, que sería este, yo tejí el de orillo y luego la vareta que viene con el conjunto de puntos para hacer la rosa. O sea, empiezo aquí en el de orillo, les muestro ahí apenas un poquito, levanto mi primer punto y tejo el otro al lado. Este que estoy tejiendo ya comienza para el grupo de las rositas. Voy a hacer este punto solo. Entonces siempre cuento 1, 2, 3 y ahí es donde tengo que pinchar. Y se reinicia esta hilera de rositas, que queda un sueño. Profundamente hipnótico es este punto. Y así vamos a ir alineando, esta vez con estas. Y en la próxima, si lo quieren hacia un costadito, entonces comienzan igual que aquí. Así van a ir haciendo sus pequeñas muestras para luego poder jugar a ver dónde ustedes aplicarían estas bellezas. Súper, súper románticas. Miren qué bonito. Vale la pena. Hagan muestras, practiquen el punto. Es muy, muy fácil. Parece complejo, pero no lo es. Sé que lo van a lograr. Espero que te guste, Mirta, este puntito y a practicar esta belleza y vemos a ver qué resultado le daremos con algún trabajo final. Bueno, les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial y disfrutando de estas bellezas como siempre y tejiendo y practicando. Besitos, nos vemos. Chao.